Bienvenido Sumit. Ya hemos estado hablando un rato. Para empezar, quiero que te presentes brevemente. Ya sabes que aquí es sin filtros. Entonces, más allá de los títulos que tenemos, nos ponen o hacemos, básicamente que utilizamos en nuestros perfiles. ¿Quién es Sumit? Si lo puedes explicar brevemente. Venga, pues nada, encantado Marcos de estar aquí. Yo soy Sumit, aunque no me parezca soy malagueño. Eh, y pues siempre tenemos que justificarlo, que somos de segunda generación y tal. Y nada, soy nacido en Málaga, padres de la India, apasionado de la tecnología, de la comunicación, del marketing y la verdad es que un chico normal. Muy playero, ¿vale? No puedo vivir si no estoy cerca del mar y nada, encantado de estar aquí. Genial, además puedo dar fe que eres muy malagueño, o sea, creo que eres más malagueño que el churumbel, porque bueno, Seguramente. cuando estaba contigo por Málaga y todo, tienes un dominio de todas las actividades perfecto. Eh, un par de preguntas para calentar. La primera es, ¿cuántos cafés te has tomado hoy o te sueles tomar en tu jornada laboral? Pues mira, el cuarto lo tengo aquí contigo y espero que no pase más de... O sea, me aseguro, intento cuadrar que sea máximo cuatro, entre Vale, tres y cuatro. ¿qué es café no, solo? Ah, tú eres de café solo como yo, ¿no? Pues yo café solo al mediodía, café con leche por la mañana, café con leche después de comer y por la tarde café solo. Sí, sí. Vale, Dos depende cafés con de... leche y dos cafés solos, sí, sí. Depende de cómo haya energía, pero no, por la mañana siempre tiene que ser con leche. ¿Pero con pijadas o café con leche y ya está? No, no, no. Café con leche y ya está. En Málaga, no sé si lo sabes, pero hay como diferentes formas de pedir el café. Y lo que suelo tomar es lo que se llama un mitad, que es mitad leche y mitad café. Sí, me acuerdo que me pasaste de que había un local, un bar que tenía Sí, como más de 100 tipos diferentes de tomar café, ¿no? totalmente. Tienes el sombra, tienes bueno, el malagueño, el mitad, sí, sí, tienes el doble mitad, el solo también. Aunque el solo aquí casi es un triple, ¿sabes? Porque aquí son muy generosos Son con el café. cafelazos, sí, 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 son Sí, cafelazos, sí, sí. son señores cafés. Totalmente. Siguiente, ¿cuántas reuniones has tenido esta semana que hayas podido evitar? Hostia, buena pregunta esa, ¿eh? Yo te diría que fácilmente puedo recordar tres que se podrían haber evitado, ¿sabes? Que podrían haber sido un mensaje en Slack, o podría haber sido un email, o podría haber sido una llamada de un minuto por teléfono. Sí, sinceramente. Sí, Creo que de eso podemos hacer ranking. Voy a anotar tres solo, no vamos a entrar en detalle de con quién o de qué o sobre qué. Eso sí, lo dejamos para fuera de cámara, pero sí que lo podemos anotar para hacer un ranking. Yo esta semana eh, no me gustaría decir todas, pero casi, pero más de tres. Vamos a decir que más de tres se pueden haber solucionado, como dices tú, claro. con un Slack o con un email. En relación a eso, ¿Slack o email? Pues depende para qué, ¿eh? Porque yo soy muy fan de usar todas las innovaciones que hayan a nivel tecnológico. Eh, pero claro, tiene su parte, a la larga también puede tener una parte negativa. Y es, por ejemplo, Slack ahora mismo se usa más como si fuera un WhatsApp, ¿sabes? Entonces, en un entorno laboral, eh, como es mensajería instantánea también, pero es herramienta de trabajo, muchas veces se vuelve muy intrusivo y muchas veces es casi problemático Slack. Entonces, ahí pues hay que tomar, yo creo que, bueno, yo personalmente tomo una serie de medidas que solo contesto en Slack en determinadas franjas horarias durante la jornada laboral. Y, y el email yo creo que nunca se va a ir, ¿no? Porque al final también depende de las generaciones con las que estés trabajando, ¿no? Y quizás en el futuro pues se vaya disminuyendo, ¿no? El uso del email, aunque no creo que del todo, porque hay una serie de formalidades que te da el email que no te da otras herramientas, ¿no? Entonces, bueno, yo te diría que depende. Sí, sí. Yo, yo soy bastante anti-Slack. De hecho,
lo tengo desinstalado como app y lo tengo en el browser solo, así solo entro a Sí, mirarlo cuando quiero ir a mirar, porque si no constantemente están bombardeando con totalmente. notificaciones. Y prefiero el email sobre todo para hacer el seguimiento de tareas, sobre todo con Sí, tanto internas como con clientes, cuando hay más de una persona involucrada. Es mucho más fácil, sencillo seguir el hilo del correo con las tareas, donde además sí, puedes ir editando, puedes ir subrayando, añadiendo colores, añadiendo to-dos, que ir a Slack, que hay grupos en los que te tienes que leer una lista de todo, mensajes sí, interminable sí. y consume más tiempo simplemente el hecho de leer que el hecho de ejecutar la propia tarea. Así que soy bastante pro email Mm. y Slack puntualmente. Totalmente. Yo añadiré a eso que creo que también el poder de Slack no está en la comunicación instantánea, sino en toda la automatización que te puede permitir, que no lo explotamos mucho muchas veces. Y claro, también para eso, pues quizás una startup no se puede permitir porque es una licencia más cara, ¿no? Pero las automatizaciones que te permite, por ejemplo, para avisarte de si has generado un lead, si hay un riesgo en una cuenta, si alguien ha rellenado un formulario. Entonces, bueno, y que automáticamente se vaya nutriendo un canal y ahí que todo el mundo esté, ¿sabes? Entonces, hay ciertas cosas de las que soy fan dentro de Slack, sobre todo el tema de automatizaciones y tal, pero comparto contigo también que es muy improductivo. Totalmente. ¿Sabes? De hecho, los últimos creo que desde que lo compró Salesforce puede ser. Mm, Han intentado algunas, creo que no han cuajado del todo. Hay listas de tareas que al menos yo las he intentado utilizar, pero sí, no acaban de funcionar. Notas compartidas. Bueno, hay bastantes funcionalidades, pero sobre todo lo que dices tú, el tema de la API que tienen para el tema de sí, comunicaciones con otras herramientas funciona bastante bien. Y relacionado con el tema de Salesforce, y de hecho es el motivo un poco de esta charla, tú como experto CSM, sí, quería empezar, luego vamos al tema de Salesforce, porque sí. tú, de hecho ya me lo explicaste en su día y me gustaría que me lo explicaras aquí otra vez, pero sobre todo, ¿cómo llegaste tú al mundo del CSM? Pues, buena pregunta. La verdad es que el rol de CSM, de Customer Success Manager, es un rol reciente que se ha generado gracias a la economía de la suscripción, diría yo, y de la distribución masiva de software a través de clouds. Entonces, no deja de ser un rol cuyas tareas ya existían en el pasado y es una mezcla de roles, te diría yo, ¿vale? Porque yo llegué, o sea, me pusieron el rol de CSM en una empresa de software en la que estaba trabajando, que era un software de personalización y de A/B testing. Cuando entré a esa empresa de personalización, mi rol era consultor, ¿sabes? Entonces, en paralelo, esto era 2016, en paralelo la economía de suscripción estaba haciendo boom, ¿no? Y también había muchísimo software que se estaba creando y se estaba distribuyendo por todo el mundo y habían muchas empresas que estaban muy dadas a invertir en software para mejorar procesos dentro de su empresa, ¿no? Todo lo contrario que en la crisis del boom de las .com, Uh -huh. es ya una época en la que el software es como una commodity casi, ¿no? Entonces, eso tiene que ver mucho también con cómo se financian los softwares. Entonces, como los softwares al principio no son rentables, siempre van tirando, como cualquier startup, ¿no? Vas tirando de financiación. Entonces, Total. a la hora de financiar, pues el tío que te da la pasta, le tienes que demostrar números, ¿no? Entonces, hubo un shift, yo creo, en la parte de inversores, ¿no? En todo lo que son VCs, angel investors, bueno, capital riesgo en general de que, oye, mira, no solo quiero invertir en crecimiento, sino quiero invertir también en proyectos que sean sostenibles en el largo tiempo, ¿no? En el largo plazo, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, los VCs, los inversores, te empiezan a preguntar sobre métricas de retención y te empiezan a decir, oye, vale, has generado, no sé, 100 ventas o tienes 100 clientes, te empiezan a pedir, oye, ¿qué más puedes hacer con esos clientes? ¿Cómo les vas a evolucionar? ¿Cómo les vas a poder sacar mejores tickets, mayores tickets, etcétera, etcétera? Esto durante el largo tiempo, ¿no? Entonces,
Eh, yo, pues, ese cambio lo viví en el 2016 en esta empresa en la que estaba de software y directamente el CEO una vez decidió, esto eran conversaciones que estaban teniendo también con sus inversores en Estados Unidos, por Europa y tal, y decidió, oye, mira, tenemos que hacer este cambio, no solo vamos a ser consultores de personalización del software que vendíamos, sino vamos a ser Customer Success Manager. Y esto conlleva una fusión de roles. No solo somos consultores, sino también somos otro rol que ya existía de toda la vida, que es Account Manager, ¿vale? Entonces, combinas esos dos roles, más o menos, y esto va dependiendo de la vertical y dependiendo del negocio en el que, y depende del negocio y dependiendo de la empresa en la que estés, pero más o menos es una mezcla entre ser consultor y ser account manager, porque tienes objetivos de retención de cliente, ¿vale? Antes el account manager no los tenía. Antes el account manager tenía objetivos de incrementar el revenue de la cuenta y no estaba afectado si el cliente se iba, si dejaba de ser cliente, ¿no? Totalmente. Que eso viene de la época, bueno, de las tecnologías on-premise, que Mm, te comprabas el juguete y luego si funcionaba bien ya era cosa tuya, ¿sabes? Ahora totalmente, con los SaaS, como bien has dicho, el exacto, objetivo es la retención y por lo tanto, para que haya retención, el cliente, uno, lo tiene que utilizar, dos, tiene que ver valor, o uno tiene que ver valor, dos, lo tiene que utilizar. Vamos a ponerlo en este orden. Por lo tanto, tiene que totalmente, haber alguien que sea garante de que el cliente, uno, esté viendo valor y dos, lo esté utilizando. Totalmente. totalmente. Y de eso, de ahí vienen estrategias de, como has dicho tú antes, el account manager antes, pues aterrizaba y se iba, ¿no? Land and goodbye. Ahora lo que se suele hacer es land y expand, ¿no? Dentro del expand, pues tienes una serie de estrategias que puedes accionar que generalmente están orquestadas por el Customer Success Manager, ¿vale? Porque el Customer Success Manager no solo está en el día a día, sino tiene que tener visión de negocio para saber cómo incrementar el valor del proyecto en el que está, de la cuenta eh, y establecer una muy buena relación también con el cliente. Antes comentaba el tema de Salesforce. Me explicaste y luego me está informando que básicamente el CEO de Salesforce fue el que puso el término en el mapa, ¿no? Y desde entonces, pues bueno, ha habido una expansión brutal hasta Sí, el punto de que no se concibe ninguna empresa de software sin un CSM. totalmente, sí, sí. De hecho, hay un libro que yo recomiendo mucho leer que es el de Predictable Revenue, Ujú. que ha sido, creo que está la traducción también en español. Lo recomiendo también leerlo en inglés, eh, que es donde se cuenta la historia del éxito de Salesforce. Cómo han ido en base a ese cambio de chip de, oye, vendemos software que está en cloud y queremos expandir las cuentas, cuentan cómo han ido creciendo el negocio de Salesforce, ¿vale? Y qué estrategias han tomado en cuenta. Y la verdad es que es un libro que es totalmente recomendable. Luego, es un libro que salió hace más de 10 años, ¿eh? Eh, Parece que es un poco tiempo, pero el software, como tú sabes, cada año pasan cosas diferentes, ¿no? Y 10 años en software es bastante tiempo, pero aún así lo recomiendo leer simplemente también para adquirir lo que es la mentalidad, ¿no? De lo que es el Customer Success Manager y de cómo funciona el Customer Success Manager con el resto de roles dentro de un SaaS. ¿Qué skills crees que debe tener un CSM? Pues Obligatorias, para al menos sí, moverse bien y luego ya para ser un top. pues mira, para mí básicos, tienes que ser experto en el dominio, ¿vale? Lo que en inglés se llama domain expert. ¿Qué me refiero con eso? Que tienes que ser experto de la industria en la que trabajas, ¿vale? Como el consultor no es consultor si no es experto en la industria en la que opera, pues el CSM igual, ¿no? Entonces, si tú estás en marketing y eres Customer Success de una empresa de marketing, pues tienes que saber de marketing, ¿vale? Entonces, tienes que saber de marketing, no solo de una disciplina de marketing, sino cuantos más sepas de las diferentes disciplinas de marketing, mucho mejor. Es decir, si eres de paid media, no te quedes solo en paid media, aunque no lo toques en el día a día, pero tienes que saber de CRO, tienes que saber de MarTech, tienes que saber qué es JavaScript, ¿vale? Aunque es un concepto un poco más técnico, ¿no? Pero es importante saberlo porque así es como aprendes cómo funcionan las tecnologías por detrás. Entonces, esto para mí es clave. La otra es que tienes que tener visión de negocio, ¿vale? Porque uno de los objetivos de Customer Success Manager es, para la empresa en la que trabajas, aumentarle el revenue.
el revenue recurrente, ¿vale? Porque al final el inversor te va a pedir cuánto monthly recurring revenue o annual recurring revenue tienes y cuál es tu tasa de churn, ¿vale? Tu tasa de churn, que es los clientes que vas perdiendo o que van reduciendo el ticket conforme pasa el tiempo, ¿no? Entonces tienes que tener visión de negocio para detectar oportunidades de crecimiento de esa cuenta, ¿vale? Y otra cosa que diría que ya es más una skill, soft skill, es que tienes que ser una persona muy curiosa. Tienes que estar continuamente aprendiendo de todo. No ser muy cerrado de mente, yo creo que es importante, porque al final en tecnología vas a hablar con muchísimas personas diferentes que te van a dar muchísimos puntos de vista diferentes y seguramente en todos los puntos de vista tienes algo que puedes usar o coger para aprender luego más o aplicarlo en tu día a día y en tus conversaciones con el cliente. Entonces yo te diría que esas tres. Me parecen clave, sobre todo la primera, creo que si luego hago un vídeo, un short, Mm, creo que tengo ahí una para hacer la quote y todo, porque tener el dominio en el mundo de la tecnología es algo que a mm, veces pasamos por alto. Lo vemos día a día, que totalmente. nos centramos demasiado en la tecnología y nos olvidamos para qué la vamos a utilizar. Entonces, cada vez veo una 100%. distancia más grande entre lo que es tecnología y entre lo que es marketing, ¿vale? Y estamos en el mundo de Marte, y Sí. aunque es imposible que seamos expertos en todo el dominio, como bien Mm, dices, tenemos que tener un conocimiento lo suficientemente grande para poder hilar puntos, que al final es nuestro trabajo, poder conectar puntos y poder conectar personas. Visión de totalmente. negocio, por supuesto, para poder reducir el churn y sobre todo para ayudar al cliente a incrementar su revenue. Y la parte de ser curioso, yo creo que es básica en la vida, pero sobre todo en este sector. Yo me quedaría con uno, además creo que es uno de tus puntos fuertes, que sería ser empático. Ujú. Sí que es verdad que es clave en cualquier profesión, pero yo creo que la tuya en particular Sí, es clave por el tema de que normalmente cuando te llama un cliente, sí, en un porcentaje alto va a ser para una queja o para solucionar un sí, problema o porque está atascado en algo y tienes que, uno, ponerte en la situación del cliente y dos, ponerte en la situación de la compañía porque sabes que dentro hay un equipo al que tú tienes que conectar para que den respuesta. Entonces, lo he visto totalmente. con varios CSMs que depende cómo respondan, la relación con el cliente es mejor o peor. Totalmente, no, totalmente de acuerdo. Y de hecho, pues sí, me lo he saltado y muchas veces el CSM tiene momentos en la vida en lo que se siente, en el que se siente un psicólogo para el cliente. Y no solo en esas situaciones, sino también muchas veces porque haces tanta relación con el cliente que muchas veces te llaman simplemente para quejarse de su jefe. Y esto me ha pasado. Y tú simplemente, como muchas veces quieren hablar con alguien, ¿no? Y entonces, si tienes visión de negocio, tú aprovechas esa conversación para decirle, oye, ¿y cómo para encontrar diferentes oportunidades, ¿no? Entonces, bueno, tienes que saber tener esos trucos, esas tácticas. Pero sí, sí, totalmente. Y aparte que el CSM, dependiendo de la vertical y del negocio en el que esté, pues no hay CSM que gestione menos de 20 cuentas grandes, ¿sabes? Y hay CSMs que trabajan en herramientas o software de, por así decirlo, mid-market. En HubSpot, por ejemplo, que todos conocemos HubSpot CRM, el CSM tiene 50, 60 cuentas. Entonces, bueno, ahí como es más difícil hacer una relación más de tú a tú, pero no quita que vas a tener esos momentos en los cuales te vas a sentir, oye, mira, estoy siendo más de psicólogo que de consultor. Sí, sí. Totalmente. Lo que ahí veo es un punto bastante crítico, que es el tema de manejar varios mercados. Sí, Porque más allá de los estereotipos que tengamos todos sobre españoles, italianos, franceses, etcétera, etcétera, sí que sí, es verdad que en mi experiencia nos comportamos diferentes, sobre todo en el entorno empresarial. Por lo tanto, si no conocemos bien el mercado, a veces podemos ver situaciones que bueno, pueden sí, verse delicadas por el simplemente hecho de tú no entender o no estar a los pies de la cultura. Nos vamos a culturas un poco más diferentes, como culturas de Middle East o culturas nórdicas que no tienen a lo mejor el trato que tenemos nosotros. ¿Has visto algún caso así que te haya chocado o que digas, ostras, es que lo que me ha pasado precisamente es porque no entendía bien la cultura y era más un choque cultural que mm, realmente un problema que teníamos?
Pues me lo han pasado varias. De hecho, puedo recordar alguna con clientes por ejemplo, de Middle East, eh, en las cuales es un mercado que, pues, si eres español, pues obviamente no, pocas españoles habrán trabajado en Middle East, ¿no? Entonces, bueno, hay menos conocimiento del mercado, ¿no? Entonces, muchas veces también Middle East es un mercado que está lleno de gente de todo el mundo, ¿no? Entonces, cada persona, cada cliente puede ser un mundo diferente, ¿no? Porque tengo confinables. Pero sí recuerdo situaciones en las cuales, pues quizás, dependiendo del cliente, de las personas que estaban en nuestro cliente, pues era normal pues llegar tarde a una reunión por Zoom, por ejemplo, ¿no? Y hemos tenido pues esperas de 15 minutos y esto es algo normal allí, ¿sabes? Y tampoco es que sientan que tengan que pedir perdón, ¿vale? Entonces tú te tienes que sentir eh, de acuerdo con esto y lo tienes que entender y ser empático, ¿no? Eh, y sí, es un poco eso. Luego, por contra, también te puedo decir que el Middle East, como también es un mercado emergente en muchos sentidos, eh, pues a veces a la hora de gestionar según qué tareas son más ágiles. Eh, por ejemplo, si estás trabajando con un gran banco europeo, y te hablo de HSBC, Santander, Deutsche Bank, etcétera, etcétera, seguramente, y eres el CSM para ese cliente, seguramente vas a ver que las cosas van a pasar en cualquier ámbito un poco lento, porque hay más procesos y tal. En clientes de Middle East, si necesitas hablar con la persona que lleva el CRM o que lleva la aplicación móvil, pues durante la llamada que tienes con ellos, te lo meten, ¿sabes? Entonces, a lo mejor Sí. ahí es un poco más ágil, ¿sabes? Entonces, bueno, hay pros y contras y lo bueno del CSM que está expuesto a esto es que para mí es un lujo porque adquieres mucho know-how, adquieres mucho conocimiento y al final eso te nutre también como persona y como profesional. Totalmente. Middle East también tengo bastantes choques culturales, pero sí que es verdad que cuando he estado en persona trabajando con ellos, cambia, o sea, es totalmente diferente el Mm, acercamiento que tienen y son realmente muy buenos en persona. Agradecen mucho que estés allí con ellos, sí, son muy cercanos, como dices tú, hay muchas menos barreras burocráticas que las que tenemos que aquí totalmente. y es mucho más fácil activar cosas que aquí. Mm, Bueno, aquí me refiero a España, bueno, no solo España, pero bueno, hablando de España, sí. esos son más difíciles de activar, o sea que sí, cambian bastante. ¿Qué actividades diarias realiza un CSM? Pues el CSM es el principal punto de contacto del cliente, entonces tiene que estar disponible pues a cualquier comunicación que llegue del cliente, ¿no? Independientemente de si la va a ejecutar él o es una tarea que vaya a ejecutar el CSM como tal. Pero es el primer punto de contacto del cliente con el SaaS, con el vendor, con la empresa. Entonces, y es el que lleva la relación, ¿no? Más entrando en detalle, pues uno de los principales tareas que tiene que hacer el CSE es saber describir, saber visualizar el proyecto que se está llevando a cabo, ¿no? Con el cliente y eso ser capaz de comentarlo, resumirlo a sobre todo los que están en el lado del cliente pagando la tecnología, ¿no? Entonces, hay una serie de reuniones que se llaman Quarterly Business Reviews o Executive Business Reviews, donde el CSM es una de las tareas más importantes que tiene que hacer, es liderar esa reunión más a nivel ejecutiva y en esa reunión, pues, no sé, una hora, hora y media como mucho, te sientas con los ejecutivos, con los que te están pagando y les dices, oye, mira, hemos hecho esto durante este año, estos son los problemas que hemos tenido, esto es lo que hemos hecho, estos son los resultados y estas son las vías de crecimiento. Para mí eso es una tarea fundamental y es clave para expandir la cuenta, que es uno de los objetivos del CSM, y el otro también es clave, que es reducir el churn, ¿no? Retener el cliente. Entonces, esto es importante. Luego, dependiendo de en qué software estés o en qué empresa trabajes, la verdad es que hay mucha fragmentación, tengo que decir, en el rol del CSM y hay CSMs que parte de su trabajo también consiste en gestionar tickets de soporte, ¿vale? Entonces, bueno, conforme va evolucionando el rol, conforme va madurando la industria y el sector, pues se van produciendo también diferentes enfoques, ¿no? Pero fundamental es eso, llevar la relación con el cliente, estar disponible para el cliente
y sí o sí los Quarterly Business Review o Executive Business Review son claves dentro del rol de Customer Success Manager. Totalmente, y viene relacionado con los 3 puntos que decías, más el cuarto que hemos añadido de dominio, visión de negocio y ser curioso. Sí. Es la única manera de poder detectar que un cliente está contento y por ende va a renovar, porque al final no olvidemos que la mayor función del CSM es que renueve y que eso va relacionado con que el cliente gane más dinero. O sea, se reduce así. El cliente gana más dinero, está contento, por lo tanto renueva, por lo tanto se retiene. Totalmente. Y ese es el ciclo, que a veces nos olvidamos. Y eso lo voy a relacionar con la siguiente pregunta, que es tema del valor. De hecho, hoy justo en LinkedIn me ha saltado un post de Frank Rimera. Sabes que el que está con Scott Brinker haciendo lo del Martech Map. Ah, cierto, sí, sí. Y he estado hablando con él por el tema que ponía ahora como en la punta de arriba el tema de Value Engineering, que como sabes es una de las actividades que vengo realizando. Totalmente. Entonces la pregunta es, ¿cómo puedes ayudar como CSM a que los clientes realmente vean el valor? Pues es fundamental como CSM, ¿vale? El CSM, para que os hagáis una idea, tiene que considerarse como una persona que trabaja en el cliente, casi, ¿vale? Aunque no estés físicamente ahí, ¿no? Es decir, lo tienes que saber casi todo, cuanto más mejor. Entonces, una de las partes fundamentales que tienes que como CSM uno debe accionar es aprender sobre los objetivos que tiene el cliente con tu tecnología, ¿vale? Entonces, si estás en un SaaS de marketing, el cliente te compra para conseguir unos objetivos, ¿no? Entonces, tú tienes que saber esos objetivos. Y una vez sabiendo esos objetivos, tú esto lo tienes que trabajar con el resto de equipos con los que trabajas, ¿no? Entre ellos, Value Engineering. Entonces, una vez sepas los objetivos, todo es mucho más fácil, ¿no? Hay infinidad de casos en los cuales, de hecho, te diría que es lo normal, es no conocer los objetivos del cliente. Entonces, una vez que conoces los objetivos, verás que la vida como CSM y la vida de la empresa para la que trabajas como CSM cambia porque tienes una hoja de ruta. Entonces, teniendo una hoja de ruta, teniendo un plan, aunque luego te desvíes, pero es importante tener un plan y trazarlo en colaboración con el cliente, es fácil, mucho más fácil, accionar las diferentes tareas o acciones o casos de uso que quieres implementar. Y esto facilita muchísimo el trabajo para los equipos de Value Engineering. Y además que una vez tenido los objetivos, es más fácil también que el cliente te vaya dando feedback, ¿vale? Y te vaya nutriendo y haya una conversación, un loop, no me sé la palabra correcta, pero haya comunicación bidireccional, que muchas veces cuesta, ¿eh? Muchas veces cuesta, pero marcando bien los objetivos al principio y dándole seguimiento, yo creo que eso es un paso fundamental para el equipo de Value Engineering también. Totalmente. ¿Qué maduros crees que son los clientes en cuanto a medir el valor? Porque todo el mundo lo tiene en la boca, todo el mundo sabe Sí. hablar de ROI, de ROAS, de bottom line, todo el mundo sabe hablar de ello, pero realmente, ¿qué porcentaje crees que hay o qué maduro crees que es el mercado para medir el valor de una tecnología? Pues a ver, si me hablas, si me pongo en el lugar del cliente final, del cliente que usa la tecnología, te diría que es poco maduro. Y por otra, también hay mucha delegación de responsabilidad en ese sentido a consultoras tipo Big Four, ¿no? Pero yo creo que hay una tendencia cada vez más palpable, ¿no? De que el cliente final pues quiere ser el que aprenda mejor o aprenda más y muchas veces ya hay equipos in-house, ¿no? Para medir el valor de las tecnologías. Muchas veces también entiendo que es un ejercicio complicado y dependiendo de la tecnología con la que trabajes, pues te va a ser más sencillo o menos. Entonces, por ejemplo, en marketing, en publicidad, en performance, muchas veces el valor se mide por ventas, ¿no? O por clics o por tal. Está bien. Eso más o menos lo hace todo el mundo, ¿no? Pero luego transformarlo, traducirlo al valor, a la cuenta de resultados, eso es lo más complicado, ¿no? Y sobre todo, estamos en el ámbito de la personalización. Entiendo que es un ejercicio complicado,
porque muchas veces la personalización ya es una commodity, ¿no? Son campañas always on, que si no la haces a lo mejor ni te habla el cliente, ¿no? Entonces, yo creo que el reto también está en, oye, mira, cómo discernir entre cosas que tengo que hacer sí o sí para ir sobreviviendo en el mercado, ¿no? Y luego, pues, discernir entre eso, que tengo que hacer sí o sí, y las tácticas que vaya haciendo para conseguir ciertos uplifts. Entonces, yo creo que en general hay mucho por hacer en tema de estudiar, aterrizar, investigar el valor como tal. Sí, sí, Totalmente, totalmente. Bueno, eso da para una charla larga y totalmente. tendida, porque ya no es solo el valor de la herramienta, sino el valor del caso de uso, cómo lo Sí, podemos separar, etcétera, etcétera. Me voy a la última porque no quiero robarte más tiempo y sería en relación a la IA, como no, y creo que esa la voy a dejar como pregunta final. Y sí. es una, ¿cómo ha cambiado tu trabajo en los últimos años? Ujú. Y dos, ¿qué riesgo ves de que realmente pueda sustituirte por un submit virtual? Vale, pues es muy buena pregunta y yo creo que cualquier persona que opere o que esté trabajando en el mundo tecnológico, cualquier rol, esta pregunta la tiene en el día a día, ¿no? Porque es susceptible a que parte de su trabajo sea sustituido por IAs. Es que creo que nos la tenemos que hacer cada día y tenemos Sí, que pensar qué vamos a hacer diferente que la sí, IA no puede hacer. Yo creo que esa es la pregunta que tenemos que resolver. El tema es como totalmente. lo puede hacer prácticamente todo, tenemos que ser muy meticulosos con el puesto que nos deja. Pero sigue, Totalmente, sigue. totalmente. Yo creo que, pues, contestando, mira, voy a empezar por la segunda, ¿vale? De cómo creo que me va a afectar la IA o si puede sustituirme por un summit virtual. Eh, yo valoro mucho la parte humana de los seres humanos, ¿vale? Entonces, todo lo que el ser humano haga que no sea humano como tal y que sea repetitivo, que sea robótico, que sea monótono, esa parte más monótona, robótica y tal, esto prefiero dárselo a una IA y oye, yo incluso pago para que esa parte de mi trabajo lo haga una IA y yo seré feliz. Entonces, ¿qué parte del rol de CSM en este caso es robótica, monótona y que yo quiero que me sustituya por una IA? Pues, por ejemplo, invertimos una cantidad ingente de tiempo y es ineficiente en crear presentaciones. Presentaciones que muchas veces no son presentaciones ad hoc, ¿vale? Entonces, una IA que te vaya generando, que vaya automáticamente también aprendiendo del proyecto del cliente y que en base a eso te pueda generar 2 o 3 diapositivas y que tú luego en la reunión puedas comentar. Esa parte a mí me encantaría y yo sé, hay herramientas en el mercado que lo pueden hacer, pero bueno, no todas tienen lo que tú desearías, ¿no? Esa parte, yo encantado de que haya una IA virtual para que me ayude. Que me haga también un resumen de los emails que me han llegado y que me priorice, que lo lea, ¿no? Y que me priorice, oye, ¿qué es lo más importante de aquí? En función a lo mejor del revenue de cada cuenta, porque yo tengo que priorizar en base a el revenue de la cuenta, ¿no? Entonces, bueno, yo todo lo que sea de ese tipo de gestiones, ¿no? Más automáticas, robóticas y tal, 100% que lo haga la IA. Ahora, lo que no creo que me vaya a sustituir es la parte humana. Es decir, hemos contado muchas veces que el rol de CSM también es empático, también tiene una componente psicológica, una componente de relación. Entonces, esa parte yo creo que no se va a poder sustituir. ¿Por qué? Porque los seres humanos, cada uno somos un mundo diferente. Yo vengo del background publicitario, ¿no? Entonces, yo he aprendido técnicas de persuasión publicitaria, ¿no? Entonces, aprendes técnicas que dependiendo de con quién hables y tal, pues tienes que usar una u otra. Entonces, bueno, hay una amalgama, hay una fragmentación de los seres humanos que, sinceramente, cada uno somos de nuestro padre y nuestra madre y eso, pues, yo creo que no se va a perder, ¿no? La parte más humana del rol de un CSM. Porque al final, no olvidemos que estamos tratando con humanos. Es decir, alguien te da se gasta dinero en ti, se lo gasta en ti, ¿sabes? Es decir, has tenido... Y por eso también muchas veces el rol del comercial es muy importante, ¿no? La parte humana, porque convencer a alguien de que invierta en ti, pues lo puede hacer una IA hasta cierto punto,
pero el trigger muchas veces va a ser la parte humana, ¿no? Si te generas confianza y tal. Entonces, yo creo que eso es, para mí así es como lo veo yo, ¿sabes? Totalmente de acuerdo contigo. De hecho, de los 4 puntos que has definido al principio, como dominio, visión de negocio y ser curioso, más la empatía, Ujú. excepto el primero, que también vas a necesitar tener suficiente dominio para poder preguntarle a la IA que te dé toda la Exacto, información posible, porque al final, si no tienes ni pajolera de lo que es JavaScript, pues no vas a saber hacerle la totalmente. pregunta pertinente a la IA de turno para que o te genere Te dé una código o te respuesta, sí, explique el código o lo que tenga que hacer. Entonces tienes que tener el dominio suficiente para seguir exacto. con los siguientes pasos. Y los siguientes son puros humanos. Visión de negocio, claro que con la IA puedes definir un plan que va a ser Sí, súper detallado, pero no vas a saber en qué momento ajustárselo al cliente. Eso no lo vas a ver. De momento eso lo totalmente. vamos a tener que decir nosotros. Y curioso y empatía, eso es innato a los humanos y eso no nos van a sustituir de momento las máquinas. Totalmente. Entonces, yo creo que es un rol que va a perdurar por los tiempos, se va a hacer cada vez más importante en las empresas porque, Sí. iba a decir Power, enchufado con IA va a ser determinante para poder Mm. seguir en los clientes y generar revenue para los clientes. O sea que 100%, sí. 100%. Y yo creo que hoy en día, pues, cualquier CSM debería estar aprendiendo constantemente de cómo la IA le puede ayudar en su trabajo. 100%, 100%. Genial, Sumit. Oye, pues no sé, me has hecho aquí una masterclass de CSM de Joder. la nada. O sea que yo creo que va a resultar muy interesante. Si nos escucha alguien, pues creo que van a aprender lo que es el rol de CSM, que es complejo, pero vital en Sí. todo este mundo del marketing. No sé si querías añadir algo final. No, yo entiendo que mucha gente pueda tener algo de miedo a la hora de aplicar ese puesto o en los primeros días se ha conseguido ese rol. Pero es normal, ¿eh? Es un rol en el que, como tienes que saber un poco de todo del cliente y luego también tienes que ser experto en lo que trabajas, pues es normal que te reúnas con equipo de producto, con equipo tecnológico, con equipo de estrategia, con equipo de implementación tecnológica, etcétera, etcétera. Yo diría, mi consejo sería que esto es una oportunidad para aprender muchas cosas. Yo creo que hay que ser culo inquieto y hay que aprender constantemente de todo. Y yo creo que en el rol de CSM, pues uno lo puede hacer. Entonces hay que tener un poco esa mentalidad también de estar continuamente, de querer estar continuamente aprendiendo, ¿vale? Y nada más, encantado de estar aquí y nada, mucha suerte con el proyecto. Y cualquier duda, pues aquí estoy. Muchas gracias, Sumit.